Buen día a todos, es un placer poder volver a compartir este devocional del día jueves que titulé La Ley y la Gracia, del pasaje Gálatas 3, 19 al 29. Como versículo clave podemos leer el versículo 24 que dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Cuando uno predica el Evangelio hay dos puntos básicos que siempre deben enseñar. Uno es qué es la ley de Dios y por otro lado, qué es la gracia de Dios. Muchas veces nos salteamos la ley de Dios, lo que sería la violación de la ley, o sea, el pecado, como algo simple que ya fue solucionado por la gracia de Dios, ¿no? Que fue revelada por Cristo Jesús. Incluso las personas suelen pensar que en la ley como algo negativo y no positivo. Pero la ley trabaja junto a la gracia. Entre los cristianos suele haber una confusión con respecto a esto, y muchas veces se focaliza el asunto del Evangelio en que Cristo vino al mundo para salvarnos, pero poco explican de qué vino a salvarnos, ¿no? De qué se trata esta salvación. Y obviamente se obvia o no se pierde la importancia de la ley en todo esto. El asunto puede ser enfrentado con la siguiente pregunta: ¿de qué nos salva Jesús a los que tenemos fe en Él? Cristo nos salva de nuestra violación a la ley de Dios y por ende de la condena por la violación de estos mandatos que el Dios creador nos dio. Es que la ley, aunque se vea de forma negativa, nos muestra la perfección, la santidad y la pureza de Dios y nos indica básicamente cómo vivir de forma santa como fue Dios, o sea, y como es Dios en su naturaleza. La negatividad respecto al concepto de la ley viene porque el ser humano no cumple la ley, que es otro tema. El incumplimiento de la ley es un hecho de rebeldía frente a nuestro Creador y determina nuestro destino lejos de la gloria y la santidad de Dios. Para todo juez justo, por supuesto, el resultado de vivir violando la ley es la condenación. No hay otro camino. Y Dios es el juez más justo, podríamos decir, el más puro, el más santo, el más incorruptible. Debe condenar, por lo tanto, a todos los que violan la ley. El problema es el siguiente: la humanidad eligió desde el primer momento vivir fuera de la ley y desde ese entonces todos heredamos una naturaleza pecadora. O sea, no es que elegimos diariamente pecar. Nuestra naturaleza y nuestra identidad está en el pecado. Por lo tanto, por nuestra naturaleza malvada, ya estamos condenados a estar a estar lejos de la gloria y la santidad de Dios. Por lo tanto, sabemos una realidad, ¿no? Sabemos que la historia no termina así. El Evangelio se trata de que Cristo viene al mundo a realizar lo que nosotros no podemos hacer: vivir perfectamente bajo la ley de Dios, pero morir por aquellos que no pueden cumplir con la ley de Dios. Si vemos en Levítico, la expiación o el pago del pecado es la muerte. Y para los que querían redimirse de este pecado, o sea, para que no mueran por el pecado, los hombres ofrecían un animal puro y sin mancha para pagar el costo de esta maldad, o sea, la condena. Pero Cristo, quien es el Hijo de Dios, puro y sin mancha, santo, Él se ofrece como sacrificio eterno, poniéndose en cuerpo humano para la condena por nuestros pecados. Él paga el precio, Él nos reemplaza en la muerte y nos da la posibilidad de recibir ese pago por medio de la fe en su obra y en Él. La resurrección al fin nos muestra que hay vida para aquellos que por fe mueren junto a Él en la cruz y mueren a su naturaleza pecadora y nacen nuevamente como un ser santo acorde a la ley de Dios, porque Cristo pagó el precio. Podemos decir que todo esto de alguna manera resume la esencia del Evangelio, lo que está tratando Gálatas acá. Pero este pasaje responde a una cuestión en particular con respecto a esto. Si Cristo paga por nuestros pecados, ¿para qué sigue habiendo ley? ¿O por qué sigue existiendo la ley o fue dada la ley si Cristo iba a venir a salvarnos?
La respuesta está en la misma explicación que dimos anteriormente. La ley, como si fuese un maestro, nos señala o nos enseña lo que es la santidad y la pureza de Dios. Y sobre todo, cómo vivir bajo esos estándares de santidad. Claramente la ley es imposible de cumplir para seres con una identidad malvada, con una naturaleza caída en el pecado. Aunque los judíos creían que cumpliendo la ley podrían tener la identidad de pueblo de Dios, la realidad fue que ellos jamás pudieron ser personas santas, cumplidoras de la ley. Por lo tanto, el apóstol Pablo, autor de este libro de Gálatas, que como maestro de la ley judía, ¿no?, sabía muy bien sobre esto, muestra que la necesidad de la ley es mostrar que no hay salida, que no hay más salida que tener esperanza y fe en Jesucristo, que básicamente nuestra naturaleza está totalmente corrompida. Por lo tanto, si no nos salvan, nosotros estamos condenados. Sin Cristo no podemos cumplir la ley, y por lo tanto tenemos que ser condenados. Esa es la realidad que nosotros vemos en toda la palabra de Dios. Solo por Cristo hay cumplimiento de la ley, porque Él la cumple en nuestro lugar. Él se pone en nuestro lugar, tanto en la muerte de nuestro pecado como cuando nosotros nacemos de nuevo. Entonces, la ley nos muestra que no importa quiénes seamos en este mundo, estamos condenados porque somos malvados. La ley nos muestra que frente al Dios Santo somos todos pecadores y personas con maldad. La ley, en definitiva, nos enseña una realidad. Necesitamos de la gracia, necesitamos de Cristo. La gracia nos muestra que no importa quién seamos en este mundo, podemos encontrar salvación en Cristo. La gracia nos muestra que frente al Dios Santo podemos vivir en santidad y bondad por Cristo. Entonces repetimos, la ley en definitiva nos enseña una realidad. Necesitamos de la gracia y necesitamos de esa gracia que viene por Cristo Jesús. Entonces, para todos aquellos que creen que la ley es inservible, es inútil, necesitamos la ley para darnos cuenta a diario que tenemos que entregarnos a los pies de Cristo, que tenemos que tener fe y esperanza en la obra de Cristo. No se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Cristo hace. Por lo tanto, cada día de nuestras vidas tenemos que caer de rodillas, buscar el perdón del Señor y pedirle que cada día nosotros podamos morir a nuestra naturaleza malvada para poder ver la gracia de Cristo. Por medio de la ley nosotros podemos ver nuestra corrupción y por medio de la ley Dios nos abre los ojos para guiarnos a la salvación de Cristo. Espero que nuestra oración a diario en este día jueves sea: Señor, ten misericordia de mí. Necesito de vos, necesito de Cristo. Espero que este jueves, por medio de esta meditación, podamos tener la bendición del Señor y guiarnos por medio de su Espíritu Santo para vivir la vida que Cristo vivió. Que Dios los bendiga.